Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Y el día de hoy terminamos ya con el capítulo 14. El día de hoy se llama El lagar de Dios. Vamos a leer nuevamente los últimos versículos, a partir del versículo 14 y vamos a llegar hasta el versículo 20. Dice así: Mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estados. Bueno, vamos a iniciar antes resumiendo lo que fue los primeros capítulos de esto que acabamos de leer, a partir del 14, que fue nuestro tema anterior. ¿Y qué fue lo que vimos? De hecho, el tema anterior, tanto este tema, estamos hablando de juicio, seguimos hablando de juicio porque desde el mensaje de los tres ángeles, que fue la sección anterior, también hablaban ellos del evangelio, pero un evangelio que iba completo, que no iba mucho, sino que tenía, que hablaban tanto del amor y la misericordia de Dios que todavía esperaba, como hablaba también de que el tiempo del juicio estaba cerca. En el inter de esta parte, o sea, del mensaje de los tres ángeles, a cuando ya pasamos a esto último, ya al tiempo de la siega y ahorita al tiempo de la vendimia, pues ya cuando pasamos a estos tiempos, ya es el juicio, ya no está nuestro Señor esperando. Es decir, hay un tiempo, no sabemos cuánto, no sabemos si es muy breve o es muy largo. Yo creo que no es muy largo, yo creo que es breve. Y hay un tiempo determinado entre que el Señor está en espera de la respuesta de los seres humanos, y en este tiempo ya no, porque como lo vamos a ver en los siguientes capítulos, y como también lo mencionamos en el corazón de la gente ya está maduro, tanto de los que creyeron como de los que no creyeron. Ya no va a haber ningún cambio, ya llegó a su máximo en maldad y también máximo en fe. Entonces quien creyó, creyó, y quien no creyó no va a cambiar de opinión, pase lo que pase. Entonces es lo que vamos a notar ya en los siguientes capítulos. Por eso ya vemos que la sentencia que están dictando ya estos ángeles, claro, una sentencia que Dios dio, pues ya es definitiva, ya no están dando oportunidad a otra cosa, sino que ya dice, ya es tiempo de cortar, ya no más tiempo. Entonces, por eso ahora vemos que ya no hay una como en el anterior mensaje, de que el Señor estaba en espera. Aquí ya no, a partir del mensaje de este ángel que ya trae la hoz, y que le dice al Señor: mete tu hoz. Bueno, el que trae en la hoz primero es el Señor Jesucristo, y le dice: ven, mete tu hoz y corta. Y vimos esto de separar el trigo de la cizaña, que es lo que vamos a recordar aquí ahorita. Ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad, porque aparte ya nadie quiere aprovechar esta oportunidad. Pues bueno, vimos que la nube blanca, según Primera de Reyes 8 y otros versículos que también meditamos, se refiere a la gloria de Dios. La nube representa la presencia de Dios. Pues aquí vemos que la gloria de Dios es la que sostiene al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Vimos que había muchas referencias acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y se refiere a Él a sí mismo como el Hijo del Hombre, para expresar pues que Él es 100%, bueno, cuando vino como humano totalmente, y sabemos que también no dejó de ser Dios, ¿no? Por eso le daban gloria, por eso le adoraban, por eso
la gente mostraba su adoración y el Señor no les reprendía porque es Dios en forma de hombre. Mateo 16:27 nos decía que de este momento precisamente, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego decía que tenía en la cabeza corona de oro y hablamos de cómo nuestro Señor Jesús viene vestido como rey, diferente a como ellos se burlaron, como la gente de aquel tiempo se burló y le quitó toda su ropa, le desnudaron, le escupieron, le escarnecieron, pero ahora ya viene con su corona y ya no trae ese cetro de palo que le pusieron de burla ni la corona de espinas, ahora trae su corona de oro, que es rey del universo, y también trae una hoz aguda, que es este instrumento que vimos que se utiliza para cortar. Al decir aguda también lo buscamos en el griego y nos dimos cuenta que era pues algo que se usa apresuradamente, que también puede pues traducirse como afilado. Luego en el versículo 15 dijimos, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y aquí hicimos referencia de cómo Juan estaba mirando hacia el cielo, por lo tanto no se refiere a un templo físico de aquí, sino a un templo espiritual, un templo que está allá arriba en el cielo, y vimos esta comparación con Daniel 10:12 de cómo él se propone en su corazón entender, y por esta causa un ángel es enviado. Entonces sabíamos que cuando hay oración en el templo, entonces el ángel es enviado, o los ángeles, dependiendo lo que el Señor tenga propuesto. También hicimos la aclaración de que no oramos a los ángeles, le oramos a Dios, y Dios en ocasiones manda a sus ángeles para ayudarnos. ¿Y qué decía este ángel? Mete tu hoz y siega. Y decíamos que la siega pues es el corte y la recolección del cereal, pero cuando ya están pues maduros. Decíamos que era la interrupción violenta del desarrollo de una cosa como el momento de la vida o la esperanza o la ilusión, y pusimos el ejemplo. Decía, ¿por qué? ¿Por qué ya hay que meter la siega? ¿Por qué hay que cortar ya de repente? Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies está madura. Y nos repite que la maldad ha llegado a su colmo. Ya. Pero también el trigo ya está maduro. Vimos esta semejanza con la parábola del trigo y la cizaña y de cómo el sembrador sembró buena semilla, pero hay un enemigo que también sembró cizaña. Y tienen que crecer juntamente, pero cuando ya estén maduras las dos, se van a cortar las dos y el trigo se va a recolectar en el granero y la cizaña se va a recolectar para ser quemada. Bueno, entonces dijimos también que va a llegar un tiempo en que por más que se predique a una persona, su corazón no se moverá a Dios. Y fíjense que no solo la predicación, por más que haya juicio contra esa persona, por más que sienta dolor, esa persona no se va a arrepentir. Y también, por otra parte, va a llegar un tiempo en que, por más que sufra una persona, esta persona no va a negar su fe. Ya llegó a un punto de madurez, ya llegó a un punto de conocimiento de la palabra de Dios, que no va a negar a su Señor. Por más que pase dificultades, por más que le vemos ejemplos de cristianos que murieron, por ejemplo en la época donde Roma pues los perseguía, también en el tiempo de la Inquisición, que también fue Roma, y fue sobre todo la Iglesia Católica persiguiendo, y los cristianos maduros no negaron su fe, por más que los torturaron, por más que los martirizaron, por más que les pues quitaron la vida a sus familiares, ellos no negaron la fe. Y bueno, ¿por qué niegas tu fe en estos momentos? Pues porque no estás maduro, o por otra parte, porque perteneces a otro grupo y no al grupo de los verdaderos cristianos. Apocalipsis 14:16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Hablamos de cómo él tiene autoridad, no se levanta de esa posición que está sentado, y también tiene el poder de meter su hoz. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, da rienda suelta a tu hoz, o sea, úsala, Señor. E hicimos un pequeño paréntesis y hablamos acerca del zarandeo, de cómo Dios utiliza esto para obtener el fruto del trigo. Entonces,
algo también bien importante es que cuando llega el tiempo de la siega, la forma en la que los segadores, según esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña, los segadores van a ser ángeles. Entonces el tiempo en el que los segadores diferencien el trigo de la cizaña va a ser por el fruto. Si no tiene fruto, no es trigo, es cizaña. Entonces aquí es donde tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué fruto estás dando tú? ¿Cómo es tu andar? ¿En qué te deleitas? ¿Cómo es tu caminar? ¿Qué es lo que compartes a las demás personas? ¿Tu pecado o la palabra de Dios? Bueno, es que tu pecado puede contaminar a otras personas, o la palabra de Dios puede llevar el evangelio a otras personas. Bueno, pues, ten mucho cuidado. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy y empezamos a partir del versículo 17. Vamos a hablar acerca del segundo juicio. Dice así: salió otro ángel del templo que está en el cielo. Bueno, aquí nos está diciendo que una vez más hay otro ángel. O sea, por eso les decía, es que es maravilloso cómo, pues el Señor no se limita. El Señor es grande y hay multitudes de ángeles, multitudes de ángeles. Y aquí nos está diciendo, bueno, otro ángel diferente a todos los que ya sabemos, pues sale del templo. Bueno, aquí es importante esto acerca del templo, porque recordemos que ya muchas veces el Señor en su palabra nos ha ido recordando que el templo o el lugar donde Él quiere morar es en el corazón de sus hijos. Bueno, obviamente no tenemos ángeles en el corazón, claro que no, sino que está hablando de cómo también los ángeles están muchas veces al servicio del pueblo de Dios, pero quiero también pues nuevamente aclarar, porque esto da lugar a que se tergiverse y haya malas doctrinas. Pues muchos creen que podemos hablar con los ángeles y que podemos pedirles favores, o que ellos son los que hacen los milagros, y no es así. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y somos fieles en estudiar la palabra de Dios, pues nos damos cuenta que el que tiene toda la autoridad, el que tiene misericordia de nosotros, el que tiene comunión con nosotros, pues es el Señor. Nunca se nos habló de tener comunión con los ángeles. Se nos habló de tener comunión entre nosotros y de tener comunión sobre todo con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Pero nunca se nos dice que tengamos comunión con los ángeles. Así que de ninguna manera podemos ni estar platicando con ellos, ni estarles pidiendo favores, ni estarles dedicando oración, nada, ninguna manera. Pero sí cierto es que los ángeles pues sí tienen una labor dentro del pueblo de Dios, ya sea unos que están pues dirigidos, como vimos que el arcángel Miguel pues es el ángel que está a favor del pueblo de Israel directamente, y no cabe la menor duda de que también el Señor ha designado ángeles a favor de su iglesia. Entonces, más bien a esto se refiere cuando salió otro ángel en medio del templo, pues que hay un templo allá arriba en el cielo, y que aquí en esta época, ya cuando estamos hablando de tanto del tiempo de la siega, sobre todo en el tiempo de la vendimia, que ya vamos a ver que se trata de otro juicio diferente. En el tiempo de la siega, pues si pensáramos que el arrebatamiento no ha ocurrido y que ha pasado ya la gran tribulación, y de repente pues viene esto que le dice al Señor, pues ya le dice el ángel al Señor en forma de clamor, claro está, mete tu hoz y ciega porque ya la mies está madura, pues podríamos relacionar esto con el arrebatamiento. Aunque hay que aclarar que realmente la palabra de Dios no nos especifica un tiempo, porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche, y hay que entender cómo, cuando no lo esperas. A eso se refiere, no se refiere a robar, se refiere a que cuando no esperas, pues que venga, vendrá. Puede ser que venga antes de la gran tribulación, puede ser que venga durante, o puede ser que venga hasta el final, cerca del final de la gran tribulación. Y si tomamos en cuenta Apocalipsis 14, pues pareciera que nos está diciendo. Lo cierto es que sí, en ese tiempo va a haber una separación
todavía de un trigo, de una cizaña. Y el trigo, pues siguen siendo los hijos de Dios. ¿Seremos la iglesia? ¿Serán otras personas? Yo no lo puedo decir. Pero sin importar esto, a partir del tiempo ya de la vendimia, ya de este tiempo, todos los hijos de Dios ya estarán en el cielo. Por eso aquí dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo. O sea, ya definitivamente todos los que tienen la presencia del Espíritu Santo en sus corazones ya estarán en el cielo, porque el tiempo de la vendimia ya se refiere a otro juicio totalmente diferente. En el primer juicio, a partir del versículo 14, de Apocalipsis 14, hasta el 16, es un juicio de separación de los que son hijos y los que no son. Pero en este juicio ya no hay una separación, sino que todos los que han quedado ya no son hijos. Vamos a prestar atención en este detalle, y ustedes, pensando en esto, pues vamos a ir leyendo los versículos. Dice que también tenía una hoz aguda, o sea, también ha llegado un tiempo en el que hay que cortar rápidamente, violentamente. El tiempo va a ser corto, así, ¡zas! ¿Qué quiere decir? Que pues que la gente no planea que llegue el juicio de Dios, y de repente, de pronto va a venir ruina y destrucción sobre ellos. Versículo 18, y salió del altar otro ángel, o sea, diferente al del versículo 17. El 17 nos decía que salió otro ángel del templo, y luego aquí nos dice salió otro del altar. Salió del altar otro ángel. Entonces, aquí vamos a analizar esta parte referente al altar. Ya hemos visto esta palabra, la palabra altar. Y bueno, aquí, según el original griego y en la numeración del diccionario Strong, es la palabra número 2379. Bueno, vamos a analizarla, pues no tiene gran ciencia. La palabra altar significa lugar de sacrificio. Entonces entendemos que este altar al que está haciendo referencia, según aquí lo que está escribiendo el apóstol Juan, no se refiere a ese altar de oro. ¿Se acuerdan? Donde también un ángel estaba ministrando y estaba ofreciendo el incienso que eran las oraciones de los santos, sino que este más bien se podría estar refiriendo al altar de bronce, el que fue dedicado al sacrificio mismo del cual se estaba refiriendo Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, este mismo altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bueno, aquí está. Este altar es el altar de bronce, porque recuerden que el altar de bronce se usaba para sacrificar. Nos está diciendo que este ángel sale de ese altar. No hay que entender que no se refiere a que literalmente salga de un altar, o como decíamos del templo, no sale literalmente del corazón de las personas, no, sino que hacia qué va referida esa profecía, o en función de qué va referida, o en respuesta a qué. Entonces es que el primer ángel sale del templo y el segundo ángel sale del altar. Es decir, que ellos salen como respuesta a las tantas oraciones. Mira, vamos a leer el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando llegamos aquí a esta parte, a la parte de, pues ya de este juicio, estamos teniendo esta respuesta. Y también, como vimos en la parábola del trigo y la cizaña, que se refiere precisamente al tiempo de la siega, estamos viendo que ya se completó el número de sus hermanos y sus consiervos. Ya llegó el tiempo. Primero en el quinto sello se les dan vestiduras para que aguanten. Bueno, para que aguanten, no para que esperen otro poquito más hasta que se complete el número de sus consiervos. Y para aquí,
ya se completó. Entonces, pues esto que el ángel sale del templo y que el ángel sale del altar, este altar de sacrificio, pues es la respuesta. Y estos ángeles también son pues enviados para hacer juicio en la tierra. Como ellos clamaban, mira, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero fíjate que ellos ya no moran en la tierra, ellos ya moran en el cielo. Pero aquí, como ellos están clamando, todavía hay hermanos morando en la tierra. Y dice el Señor, hay que esperar a que esos hermanos, a esos consiervos que moran en la tierra, ya no moren en la tierra y moren en el cielo. Cuando todos los hijos de Dios moren en el cielo, vendrá juicio y destrucción sobre los moradores de la tierra. Si nos regresamos un poquito en el versículo 15, pero ya de Apocalipsis 14, dice, y del templo salió otro ángel. O sea, estamos hablando de esta respuesta que, como vimos en Daniel, los ángeles son enviados en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, pues aquí estamos viendo ya esa respuesta. Esos ángeles están pues en función de lo que el Señor está mandando, porque está dando respuesta. Es lo que está haciendo. Bueno, vamos a continuar al versículo 18. Vean, este otro ángel que sale del altar, tiene poder sobre el fuego. ¿Y qué es esto? Bueno, nosotros hemos estudiado muchas ocasiones esto del fuego como un símbolo de prueba. ¿Recuerdan cuando Juan dijo que el Señor Jesús nos iba a bautizar en fuego también? En espíritu también, en fuego. En fuego son las pruebas. Pero aquí no está hablando de pruebas. Tenemos que entender este símbolo en base a su contexto. No va a probar a la humanidad porque la humanidad ya para este tiempo ya fue probada y por lo tanto ya se separó al trigo de la cizaña. Entonces, ¿a qué se refiere el fuego? Pues vamos a consultar otras citas para ver a qué fuego se está refiriendo. Vamos a consultar pues unas 5 citas porque es necesario que confirmemos bien esto. Primero vamos con Génesis 19:24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces el fuego aquí no es prueba, porque no fueron probados los de Sodoma y Gomorra, fueron enjuiciados. Aquí el fuego significa juicio, pero juicio y condenación. Otro, Éxodo 9:24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Esta se refiere a las plagas de granizo. Y que cuando cae esta plaga de granizo en Egipto, no es una plaga de prueba, es una plaga de juicio, porque recuerden que Faraón decidió endurecer su corazón contra Dios. El Señor envió este juicio contra Egipto. Vamos al Nuevo Testamento. El libro de Judas, saben que solo tiene un capítulo, y vamos a leer versículos 6 y 7. Dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí Judas nos está diciendo que tanto los ángeles caídos, o sea los demonios, como Sodoma y Gomorra, fueron puestos para el castigo del fuego eterno. Aquí que estamos viendo qué significa el fuego, condenación. Nuevamente vamos allí al libro de Judas, pero a los versículos 22 y 23. Dice, a algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero fíjate cómo dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿De qué los arrebatas? De la condenación. Cuando tú predicas el evangelio y das buen testimonio,
Porque si tú predicas el evangelio y con tu vida das mal testimonio, lo único que haces es ser piedra de tropiezo. Pero si tú das buen testimonio, tú arrebatas del fuego a muchos. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué mi mamá no se convierte? ¿Por qué le predico? Bueno, hija, es que tú con tu vida dices una cosa y con tus palabras dices otra. Por eso, lamentablemente, muchas veces no se arrebata del fuego a muchos, sino se les empuja al fuego. Bueno, dice el Señor que hay de aquellos que sean de tropiezo, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué significa el fuego? Juicio y perdición, según vemos, segunda de Pedro 3:7. Bueno, esta fue la última cita. Y bueno, ¿a qué se refiere con que este ángel tenía poder sobre el fuego? Pues se refiere a que tiene este ángel poder para ejecutar el juicio de Dios. Él no está dando la sentencia, sino que él está siendo siervo de Dios, utilizado por Dios, es el instrumento para llevar ese juicio. Es decir que, pues, va a participar directa o indirectamente en el juicio contra los seres humanos. Recuerda que los ángeles de Dios son seres santos y son instrumentos de Dios para lo que respectivamente cada uno se enviaron. Sigamos leyendo. Apocalipsis 14:18. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. O sea, este ángel, el ángel que tiene poder para ejecutar el juicio de Dios, claro, de parte de Dios. Y también hay otro ángel que tiene una hoz aguda. Entonces, le habla al que tiene la hoz aguda. El punto es que ha llegado el tiempo del juicio. ¿Y qué le dice? Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Mete tu hoz filosa. Ya lo vimos esto. Y bueno, le da una orden a otro ángel con la autoridad que recibe directamente de Dios. Y aquí es importante, dice que la vendimia, ya ha llegado la hora de la vendimia, porque las uvas están maduras. Y aquí tenemos que detenernos un poquito. Hay una razón por la cual el ángel le está diciendo al otro ángel, mete tu hoz y ya corta porque las uvas están maduras. Entonces, esto de las uvas están maduras ya no se está refiriendo a los hijos de Dios, porque les vuelvo a repetir, todo el pueblo de Dios, ya todos, ya están completitos en el templo celestial. Ya todos están arriba. Ya el juicio de la separación ya se hizo anteriormente. Ahora este juicio es un juicio diferente. Ahora se van a cortar las uvas y aquí nos está haciendo referencia al proceso que llevan las uvas para llegar a ser vino. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, es largo, realmente no se los puse todo, pero solamente la primera parte. Pero esto es importante porque hay un proceso diferente entre lo que fue la separación del trigo y la cizaña. Ahora cortar las uvas, ya no hay que separarlas, hay que quitarlas. Esto de la vendimia, fíjense que dice, y vendimia los racimos de la tierra. Y aquí vamos a ver lo que es la vendimia. Bueno, no sé si les pasa a ustedes. Cuando leemos la palabra vendimia nos imaginamos que es vender, pero no. La vendimia es el primer paso pues que lleva al proceso de hacer vino. El primer paso es la vendimia, y que se refiere a la recolección de los racimos de las uvas cuando alcanzan el nivel de maduración deseado. Y se cortan todos así completitos con todo y ramas para ya separarlos del árbol, pues la vid. Si ustedes se recuerdan, cuando el Señor habló acerca de que Él era la vid y nosotros los pámpanos, Él dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Aquí el ejemplo es diferente. No es más bien esto, sino
Esta vid es diferente. La vid a la que ellos estuvieron permaneciendo o estuvieron pues pegados a esa vid fue una vid mala, una vid silvestre. Si ustedes investigan en el internet, existen las uvas silvestres. Hay una parte en la Biblia donde dice que las uvas que dan el pueblo de Israel por causa de su pecado son uvas ponzoñosas. Se refiere a uvas pues agrias, son uvas agrias, que no son dulces. Y estas uvas silvestres, del cual fíjense que también está investigando, también vi que de las uvas silvestres también se saca vino. Es un vino obviamente con otro tipo de sabor, no es un sabor dulce, es un sabor distinto. Estas uvas silvestres, pues que vienen de una vid silvestre, son diferenciadas de una vid doméstica por la forma en la que crecen, porque crecen de una manera invasiva. Hay gente que ha llegado a plantar esta vid en sus casas y que dicen que esta vid les llega a hacer como una enredaderas, que se trepa por todos lados. Incluso una persona comentaba que si dejaba que creciera dentro de su casa, hasta invadía su casa. Esto es como ellos diferencian, además de que el fruto es diferente y que crecen de manera diferente. Pero ellos diferencian así, que es invasiva, y me pone yo a pensar en el pecado. El pecado así es. El pecado invade tu vida y si lo dejas entrar a tu casa, invade todas las áreas de tu vida. La vid a la que estas uvas estuvieron pues pegadas era una vid que los invadió por todos lados y que metió la maldad en sus pensamientos, en sus hechos, en sus corazones, en su vida, en su familia, y pues los hizo uvas silvestres. No es la vid, por eso les digo, no podemos ver como si fuera la vid, esta vid que es Jesucristo, porque no, esta vid era silvestre. Esta vid invadió con maldad la vida de estas uvas y por lo tanto el fruto que dio fue un fruto silvestre. Satanás invadió la vida de estas personas que quedaron ya como moradores de la tierra. Y no hubo oportunidad ya para otra cosa porque, claro, esas personas lo permitieron. Lamentablemente en esta época va a haber mucha gente que se dijo ser cristiano y no lo fue, porque pertenecía a una vid silvestre, no a la vid verdadera. Sí estaban pegados a la vid, pero no a la vid verdadera, sino a la vid silvestre. Y bueno, vamos a continuar. Apocalipsis dice, luego vino desde el altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y le dijo con voz fuerte al que tenía la hoz afilada: usa tu hoz y reúne los racimos de uvas de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí les decía en cuanto a la vendimia. La vendimia es reunir, por eso dice usa tu hoz y reúne los racimos de las uvas. Esto significa vendimiar, reunir, no vender, reunir. 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Entonces aquí nos deja claro que al que le da la orden es al ángel. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Pero bueno, vamos con la primera parte. El ángel obedece. Y eso nos pone un gran ejemplo. ¿Por qué los ángeles son santos? ¿Por qué los ángeles tienen vestiduras blancas? Pues porque son obedientes, hermanos. Y nos ponen el ejemplo. Por eso el Señor los usa. Y a veces mucha gente dice, ¿por qué no me usa, Señor? Pues porque no eres obediente. Por eso el Señor muchas veces no da trabajo o ministerios a algunas personas, porque esas personas no están dispuestas a hacer lo que dices. Ahí fíjense que la orden que le da este ángel, pues no es una orden agradable. Yo no creo que este ángel haya estado, pues, así como que con ganas de enjuiciarse a las personas, no creo. Yo creo que, bueno, este ángel cumplió, porque la orden era directamente de Dios, aunque se la dio un superior, digamos, y el ángel que tenía poder sobre el fuego, como un superior jerárquicamente hablando,
Y sabía él que esta orden viene directamente de Dios. Y a veces es cuando no nos parece que una persona, y bueno, ¿y este qué se cree? ¿Por qué me da órdenes? A veces el pastor, ¿no? O algún encargado de algún ministerio. Bueno, no me gusta que me dé órdenes. Bueno, aquí el ángel está obedeciendo a un ángel superior de lo que le está diciendo de parte de Dios. Le dice, arroja tu hoz y ya, corta. Y este ángel es lo que hace. Y se pone a recolectar de la viña las uvas. Y luego dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Antes de que pase este proceso en la elaboración del vino, las uvas tienen que ser separadas de las ramas. Tienen que quedar solas para estar, pues, para ser echadas al lagar. Y aquí, ¿qué podemos entender? Que pues Satanás, mucha gente dice, yo hice pacto con el diablo para hacer esto y aquello otro. Y bueno, esa es la vid silvestre, porque ellos se pegan a esa vid falsa y dan fruto, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando sea la hora del juicio, Satanás no va a salir en defensa de ellos, como nuestro Padre Celestial sí sale en defensa de nosotros. Cuando viene la hora de nuestro juicio, cuando llegue la hora de nuestro juicio, abogado tenemos para con Cristo. Pero cuando llegue la hora del juicio de estos hombres, Satanás dirá, no los enjuicies a ellos, fue mi culpa. ¿Dirá eso? No, ellos no tendrán ayuda de nadie. Por más pacto con el diablo que hagan, el mismo diablo va a ser sentenciado. No les puede ayudar, ni le interesa ayudarles. Satanás solo quiere la destrucción de la humanidad. Y cuando llegue la hora, no les va a hacer el paro, como dijeran. No, él va a ser separado de estas personas y ellos van a quedar como uvas indefensas echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Y bueno, ¿qué es un lagar? El lagar es un recipiente, bueno, por aquí lo pusieron así, pero es un hoyo enorme, o sea, como un recipiente pero gigante, donde se pisan las uvas. También es un lugar donde se prensa la aceituna. También esto lo vimos también cuando se hacía el aceite de oliva. O se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite de oliva o la sidra. Entonces, tanto la manzana como la aceituna como la uva pues tienen que ser pasados a un gran lagar para ser machacados. Aquí en este caso pues estamos estudiando la uva. Y dice la versión Dios habla hoy, ahí dice, el ángel pasó su hoz sobre la tierra y cortó las uvas de los viñedos de la tierra y luego las echó en el gran recipiente que se usa para exprimirlas y que simboliza la ira de Dios. Aquí en Dios habla hoy parece que lo dejó mucho más claro. Y dice el 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y bueno, aquí me llama la atención como dice fuera de la ciudad. Aquí les puse en pantalla un ejemplo de un lagar gigante. Bueno, aquí va a ser más gigante. Ahorita les voy a hablar de las medidas de este lagar gigantesco de la ira de Dios. Pero cuando dice fuera de la ciudad, cuando menciona la ciudad, se está refiriendo hasta ahorita lo que llamamos en Apocalipsis la ciudad, se ha referido a Jerusalén. Y aquí van a ser pisoteados, pero ya fuera de Jerusalén. Habla simbólicamente a que los que van a sufrir la ira de Dios no va a ser Israel. Van a ser los gentiles que no se hayan arrepentido. Recuerda que Pablo profetiza en Romanos que todo Israel será salvo. Entonces, el lagar de la ira de Dios no va a ser Israel. Va a ser los gentiles que no se arrepintieron. Todos estos, recuerda que los que le traspasaron, los que se burlaron de él, todos, ha llegado el tiempo de la ira de Dios. El tiempo en que los moradores de la tierra tendrán que dar cuentas al Señor. En este tiempo tan tremendo. Y bueno, es un lagar tan grande como su maldad. Porque si fuera al Señor a aplastar solo a un malvado, no necesitaría un lagar tan grande, pero va a aplastar a muchos malvados, lamentablemente.
Aquí les puse también la escena del lagar, porque las uvas, anteriormente y en la época donde Apocalipsis fue escrito, las uvas no se machacaban con una máquina, sino con los pies de las personas. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Que todos estos van a estar bajo los pies de Jesucristo. Porque vamos a ver ahorita más adelante que el que pisa este lagar no es ningún otro ángel, sino el mismo Señor Dios. Mira, vamos a leer Joel capítulo 3, versículos a partir del 12 y vamos a llegar hasta el 14. Dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Se refiere al monte Sión. Echen la hoz porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Fíjate, ¿por qué está lleno el lagar? Pues porque hay muchas uvas. Porque la maldad es mucha. No hay un malvado, hay un montón. 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Muchos pueblos, porque son muchos los malvados. ¿Y qué dice la última parte del 20? Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí vamos a detenernos. Hay una medida, les decía que íbamos a hablar de la medida de este gran lagar de la ira de Dios. Y dice aquí, cuando se exprimen las uvas, pues sale el juguito, ¿no? Como lo vimos en la imagen. Y aquí el Señor, cuando exprima esto, saldrá sangre. Está hablando de muerte. El juicio lleva a muerte. Es una escena muy sanguinaria. Tanto que dice que esta sangre va a subir hasta los frenos de los caballos. Bueno, vamos a hablar de esta primera medida. Hasta los frenos de los caballos. ¿Y dónde se encuentra el freno del caballo? Santiago nos lo dice, que es en el hocico del caballo, porque dice que ahí le ponen freno para controlarlo, haciendo referencia a la lengua, ¿no? Y bueno, si hablamos de la altura de un caballo, ahí encontré estos tipos de caballos, y si ustedes se fijan, la altura promedio más o menos sería como 1,5 metros. Total, desde su pata hasta su cabeza, más o menos, y sin levantarse, obviamente, en 2 patas, sino estando sobre 4 patas, el caballo, más o menos en promedio mide 1,5 metros, más unos, a lo mejor dice aquí 1,40 o hasta 1,70, más o menos lo dejamos en 1,5 metros. Y el freno no llega hasta la punta de su cabeza, quitémosle 1/2 metro, pero imagínense que en una lluvia nuestra casa se inundara hasta 1 metro. Sí ha pasado. De hecho, cuando fue lo del huracán Katrina allá en los Estados Unidos, el agua les llegaba hasta el primer nivel. La gente tenía que subirse al segundo nivel y algunos hasta el techo porque no podían. Era una inundación terrible que causó muchísimas muertes y devastación. Aquí esta inundación va a ser una inundación no de agua, sino de sangre. Y va a ser tanta la sangre que va a subir más o menos como 1 metro. Como 1 metro, más o menos, pensando que los caballos más o menos en promedio miden 1,5 metros, más o menos. Y luego nos da otra medida, nos dice que son 1600 estadios. Si nosotros convertimos esto, tan fácil, lo buscas en internet, ¿a cuánto equivalen 1600 estadios? Esta medida antigua, pues más o menos nos dice que es de 300 a 300 kilómetros. Entonces imagínate, hacia lo alto es 1 metro y hacia lo largo, a distancia, 320 kilómetros. Híjoles, cuánta distancia. Fíjense que, pues, yo creo que sí alcanza pues a llenar una entidad. Fíjense que algunos estudiosos dicen que esta es la medida de Israel. Yo en realidad estuve buscando la medida, no me daba esta cifra, pero pues es un territorio muy amplio. Entonces dice que la sangre va a llenar un espacio de 300 kilómetros a lo ancho y 1 metro
a lo alto. O sea, 300 de ancho y 1 metro de altura. Va a ser una inundación de sangre en este lugar. ¿Es literal? Yo creo que sí. Después lo vamos a analizar con calma, pero yo creo que sí va a ser literal. Bueno, no como el encharcamiento, pero sí yo creo que se refiere a que va a haber muerte, muchísima muerte, tanto que va a haber sangre derramada por todos lados. Este es el juicio de Dios a los que moran en la tierra. Apocalipsis 14, versículo 20, pero lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas, dice: y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Otra versión, la nueva Biblia Vida, dice: y exprimieron las uvas en un lugar que está fuera de la ciudad, y de este lugar brotó un río de sangre de 300 kilómetros de extensión, en el que un caballo podía sumergirse hasta las bridas o hasta los frenos. Las bridas, así se le llama en este deporte que se dedica a estar montando caballos, en fuerte el nombre. Y bueno, vamos ahora sí, ya para terminar, a leer esta cita que se refiere al mismo evento. Isaías 63 es una profecía acerca de este juicio de la vendimia de las uvas. Y miran lo que dice en Isaías 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Es Dios mismo hablando, hermanos. 2. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, y me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo, y fue mi furor el que me sostuvo. Y pisoteé los pueblos en mi ira, y los embriagué en mi furor, y derramé su sangre por tierra. Bueno, pues impresionante las palabras de esta profecía. Es nuestro Dios diciendo que Él también está esperando este día de juicio, porque recuerda que Él envió a su Hijo y lo envió por amor, y también envió muchas situaciones por amor a nosotros. Muchas de las pruebas que pasamos son por amor a nosotros, porque Él quiere que estemos con Él en la eternidad, que disfrutemos de estar en el templo celestial y no que estemos pasando por esta situación. Pero cuando Él ha dado una advertencia una y otra vez, y hemos rechazado a su Hijo, al unigénito, o sea, al especial Hijo de Dios. Cuando hemos rechazado a su Hijo, imagínense cómo se siente el Padre. Él ha tenido, dice, Él tiene el día de la venganza en su corazón, porque hemos maltratado, o porque aquí, bueno, ya me voy a separar, porque yo he recibido para la gloria de mi Padre el sacrificio de mi Señor, pero en algún tiempo también yo negué al Hijo, pero ahora he recibido la salvación. Por algún tiempo andaba en tinieblas, pero ahora he sido llamada a la luz, y gracias a Dios Él me ha salvado de este juicio tan terrible. Pero fíjense cómo dice el Señor: el día de la venganza estaba en mi corazón. Y aquí dice en el 5, por eso 5 y 6 sabemos que se refiere a nuestro Dios, porque dice: miré y no había quien me ayudara, y me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo, y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, y los embriagué en mi furor, y derramé su sangre por tierra. Vean que esta profecía se refiere al mismo día en el que el Señor Jesús va a pisotear a esta humanidad malvada como si fueran uvas,
pero recuerda uvas silvestres, las que pertenecían a la vid falsa, a la que a la hora del juicio les soltó. Y ya no estuvieron ahí solas. Bueno, ya no hubo abogado que les ayudara en el juicio. Y por tanto, la humanidad misma dice que las embriagaría en su furor. Está hablando como cuando una persona está embriaga, está fuera de sí. Cuando una persona está embriaga, está pues totalmente pues llena de alcohol, y aquí van a estar totalmente llenos de sangre. Va a haber mucha muerte, va a haber tanta sangre que va a llenar lugares. Y yo creo que esto tiene un significado espiritual totalmente, pero pudiera ser en sentido literal. Yo creo que sí. Hay tanta gente, tanta maldad, que cuando mueran todos va a haber muchísima sangre derramada. Por eso les decía que fue tan importante que el ángel, el primer ángel que dio los 3 mensajes, bueno, de los que dieron los 3 mensajes, este ángel habló de un evangelio eterno y habló de un juicio. El evangelio eterno habla de juicio. Es importante porque si nos tocamos el corazón, mucha gente va a estar derramando su sangre en este día. Va a ser pisoteada por Dios. Es mejor que nos pongamos a los pies de nuestro Dios ahora y no llegue el momento en el que de todas maneras vamos a estar a los pies de Cristo, pero de otra forma, de una forma distinta, de una forma donde va a correr mucha sangre, mucha sangre. Nos habla de una gran batalla. Los estudiosos dicen que esto se refiere al día del Armagedón. Ya lo veremos más adelante, y sí tiene mucha relación, pero fíjense cómo es un día tan difícil, donde todos los hombres creen que van a poder contra Dios, y no va a ser así. No va a ser así. El caballo recuerda que representa guerra. Y aquí los que van a querer estar en sus caballos son los seres humanos, a hacer guerra contra Dios. Pero recuerda que el que primero estuvo sentado en el caballo fue nuestro Señor Jesús. Y el que primero en enviar estos caballos de guerra en los 4 jinetes de Apocalipsis fue nuestro Señor Dios. ¿Y quién puede contra Dios? Nadie, hermanos, nadie. Es mejor ponernos a los pies de Cristo ahora que después estar en esta posición tan terrible, tan difícil, y de tanto sufrimiento, de tanto dolor, y donde ya no hay vuelta atrás. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender esta palabra y a guardarla en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ese gran amor que tú nos tienes, Padre. Gracias porque lo que nos enseñas hoy es impactante, Señor, es muy impactante, pero aún así, Señor, aún así hay corazones tan duros que no se arrepienten. Señor, quebranta estos corazones. Toca nuestros corazones para que nos limpiemos cada vez más y vayamos a ti, Padre, con un corazón sencillo, con un corazón sincero, buscando la salvación y la libertad en ti, Señor. Hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de recapacitar. Hoy es tiempo de renunciar a nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volver, Padre. Te lo ruego, Padre. Ayúdanos. Toca esos corazones, Padre. Y ayúdanos a compartir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.